El aprendizaje en la educación superior, el futuro de la universidad, su vinculación al trabajo, la ciudadanía y la identidad. México, vinculación de la universidad pública con el sector laboral. Esta investigación surge a partir de la inquietud de conocer por qué a los jóvenes egresados de las instituciones de educación superior en México históricamente se les ha dificultado encontrar trabajo. Otros tantos se inserta en actividades no acordes a su perfil, esto a pesar de tener una educación considerada como de calidad. ¿Será acaso que los egresados no tienen las competencias requeridas para competir en el actual contexto de globalización? ¿O existen otros factores que inciden en dicho fenómeno? Demos una mirada al contexto mexicano. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer, a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que para el primer trimestre del año 2014, México contaba con una población total de 119.224.847 habitantes. De este total, la población de 14 años y más alcanzaba el 74.3%. De ellos, la población económicamente activa representaba el 58.5% y el 41.5% se encontraba en un estatus de población económicamente no activa. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene el ingreso nacional disponible más bajo de dicha organización. En contraste, $4.500 contra $20.400 de promedio en la OCDE, menos de un tercio del promedio de referencia. Al mismo tiempo, la organización internacional apuntaba que los mexicanos ocupábamos el segundo lugar en desigualdad de ingresos. Nuestro país tiene el mayor riesgo de pobreza entre los miembros de la OCDE y se encuentra entre los países de mayor pobreza laboral y con una alta tasa de desempleo, asimismo de empleo informal. De acuerdo con perspectivas de la OCDE, México necesita reformas para el cambio. Apunta que la educación superior constituye una de las claves de la modernización de México, dada su capacidad de dotar al país del capital humano necesario para crecer de manera sostenida, alcanzar una mayor integración social y desarrollarse plenamente. No olvidemos que la educación es fundamentalmente una inversión productiva de la que depende la competitividad del país. El alto porcentaje de jóvenes que no trabaja, no estudia, el rezago educativo, la salida de recursos humanos al extranjero, la incorporación de egresados de las instituciones de educación superior a actividades poco o nula compatible con su formación, a la inserción del mercado informal, nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante. ¿Los egresados de las instituciones de educación superior en México responden a las exigencias de una economía globalizada? De acuerdo a The Global Competitiveness Report, México pasó de la posición 53 en el año 2012 a la 61 en el año 2014 en materia de competitividad, entre la evaluación de 144 países. Uno de los factores que en las últimas décadas ha tomado relevancia en el impulso a la productividad y competitividad de los países es la educación y la formación, considerada como uno de los pilares fundamentales para la eficiencia y el desarrollo de la economía. En el actual contexto de globalización, es imprescindible que los países preparen recursos humanos con las competencias y habilidades necesarias que les permitan incorporarse eficaz y eficientemente al sector laboral, adaptándose así al contexto de la sociedad del conocimiento. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México, para el año 2011, el 64% de los mexicanos de entre 25 y 64 años contaban con estudios de educación básica. El 19% tenían estudios de nivel medio superior y únicamente el 17% de la población contaba con estudios superiores. Al mismo tiempo, la OCDE expone que durante los 4 años posteriores a la escolaridad obligatoria, más de 2/3 partes de los jóvenes han abandonado el sistema educativo por completo. Es preocupante
que 8 de cada 10 jóvenes en edad de 20 a 29 años se encuentren fuera de las aulas de alguna institución educativa en México. Esto aumenta el riesgo de que los jóvenes no se preparen y por consiguiente no se puedan insertar eficazmente al mercado laboral formal y así aumentar las cifras de la informalidad y del desempleo en México. Esta situación que enfrenta la población que ha alcanzado estudios superiores refleja la no generación de espacios en el campo laboral, lo que impide la inserción de profesionistas al mercado de trabajo. Así, el subempleo o el empleo mal pagado amenaza con aumentar cada día más. Muchos jóvenes mexicanos perciben un futuro nada prometedor, donde su perspectiva se vislumbra permanecer sin un empleo seguro y digno, que tenga que ver con su perfil, adherirse al sector no formal o simplemente migrar hacia el país vecino. Entre los países miembros de la OCDE se advierte una fuerte correspondencia entre el nivel de educación y empleabilidad de un individuo. En general, las personas poco cualificadas tienen mucho mayor probabilidad de estar desempleados que los trabajadores con educación superior. Sin embargo, en México sucede lo contrario. Los individuos jóvenes con mayor instrucción encuentran mayor dificultad para insertarse en el sector laboral. Así, la OCDE asienta que tener un empleo en México tampoco representa escapar de la pobreza, puesto que más del 18.5% de la fuerza laboral no cuenta con ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas. México es el país que posee el mayor porcentaje de incidencia de pobreza en el empleo. Al mismo tiempo, se advierte que la pobreza en el empleo en México es una realidad. Conclusiones. La inserción laboral exitosa de los egresados de las instituciones de educación superior es el resultado de una compleja interacción entre el desarrollo de la economía, el área de conocimiento, el tipo de institución, el género y el pasado familiar. Considerando los resultados de la presente investigación, el aumento en el desempleo, subempleo, inserción en el mercado informal y la migración a otros países de los profesionistas mexicanos no es solo resultado de la formación y la calidad de las instituciones de educación superior, sino que también tiene que ver con una situación de mayor profundidad, relacionada con la economía y la capitalización del conocimiento. Los resultados de las políticas públicas de las últimas 2 décadas en México demuestran una limitada contribución en cuanto a mitigar las desigualdades. Acciones como la creación de nuevas instituciones públicas, las diversas adecuaciones curriculares, cierre de algunas licenciaturas, apertura de otras, los procesos de evaluación y acreditación en el nivel superior, las actualizaciones en la formación docente, las evaluaciones en dicho sector, son a partir de la década de los 90 indicadores de calidad educativa. A pesar de ello, se ha hecho poco para abrir el abanico de posibilidades de empleo para los egresados, en donde se vislumbre un futuro prometedor para lo que se considera necesario e imprescindible que las reformas en materia educativa tengan congruencia con la realidad y que lleven a reformas estructurales en otros ámbitos, por ejemplo, en materia educativa y laboral. La vinculación de la universidad con los empleadores hoy en día es imprescindible e impostergable para el sector laboral.